Estimados, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de Marsh College, cómo orquestar un proceso exitoso de renovación de seguros en riesgos humanos. Estamos dando unos minutitos más y empezamos con la sesión. Buenos días con todos, los saluda Gisela Balbuena, consultor de salud preventiva y ocupacional de Marsh. Bienvenidos a esta nueva sesión de Marsh College Life, que está a cargo de Akiyo Apang. Él es vicepresidente senior en Marsh, es country leader de placement y está encargado de la gestión de mercados de riesgos generales y riesgos humanos. Él tiene más de 26 años de experiencia en la industria de seguros. Bienvenido aquí yo. Vamos a dar inicio a este tema, cómo orquestar un proceso exitoso de renovación de seguros en riesgos humanos. Adelante. Muchísimas gracias, Gisela, y gracias por la acotación de los 26 años. Ni lo recordaba. Son 26 años que han pasado realmente volando. Yo diría literalmente volando. Tengan ustedes muy buenos días. Es un placer para mí arrancar esta mañana con ustedes. Y justamente para hablar un tema que probablemente sea parte de las preocupaciones, parte de las expectativas que se tiene hoy por hoy frente a un mercado que está algo complicado, para decirlo menos. El cómo orquestar un proceso exitoso de renovación de seguros en riesgos humanos es una mirada positiva que le queremos dar a esta coyuntura. Es el ver el vaso medio lleno dentro de este contexto actual. Exitoso. ¿Cómo definimos exitoso? En realidad, exitoso no tiene otra cabida más que el calibrarlo frente a las expectativas de las empresas. Ustedes, nuestros clientes, tienen expectativas de seguir brindando
un super plan de salud a sus colaboradores. Y como tal, para ustedes es prioridad uno de que ese beneficio sea sostenible. Por lo tanto, si es que hablamos de que exitoso tiene una cercanía, un correlato con el tema del beneficio que ustedes están otorgando a sus colaboradores, pues tiene que ver el tema de las expectativas que no solamente ustedes, sino cada uno de sus colaboradores tiene para con su plan médico. Es por eso que la forma en que queremos enfocar el tema del día de hoy es frente a esas expectativas que tienen ustedes y contrastándola con esa famosa experiencia que tienen ustedes como empresa y que tienen ustedes también como beneficiarios de un plan de salud, llámense ustedes mismos o en representación de sus colaboradores. Cada persona dentro de su empresa tiene una experiencia en el uso de su programa de salud. Esa experiencia no podemos catalogarla como positiva o negativa si no lo contrastamos con su expectativa. Ustedes serán los mejores canales para traducir esas expectativas de sus colaboradores y poder trasladarlas a la mesa de negociación. Y nosotros, sus asesores, debemos tener la capacidad de poder incorporar esa expectativa traducida por ustedes en la mesa de negociación con el mercado asegurador, llámese EPS, llámese compañía de seguros. Gisela me presentaba como Country Leader de Placement. Placement es el área de Marsh que se encarga de la gestión con los mercados y precisamente mi equipo tiene a cargo ese contacto con el mercado, pero ese contacto con el mercado sería infructífero si nosotros como equipo de placement, como equipo de negociación, no incorporásemos justamente una buena traducción de esas expectativas. Es por eso que el equipo completo de Marsh, el equipo de ventas, el equipo comercial, el equipo de servicio al cliente, los ejecutivos que están muchas veces presencialmente en sus oficinas, pues todos ellos tenemos la labor de levantar sus expectativas y ustedes hacérnoslas llegar oportunamente. Las expectativas de las empresas no son estáticas, no son una simple foto en un determinado momento. Esa foto va a ir variando en el tiempo y esa foto tiene que ir traduciendo justamente lo que esperan sus colaboradores y los familiares de los colaboradores para con su plan médico. Por eso que en esta fórmula, en la cual ustedes pueden apreciar que es una suerte de sumatoria de todas esas brechas positivas o negativas en las cuales se compara la experiencia versus la expectativa, justamente van a ser no solamente en el momento actual, sino a lo largo de todos esos contactos que tienen la empresa y los colaboradores beneficiarios de ese plan de salud en el año de vigencia o lo en transcurso de la cobertura que tengan con una determinada aseguradora. Y es por eso que lo primero que tenemos que abordar son esas famosas expectativas que tienen ustedes como traductores de las expectativas que tienen también sus colaboradores. Y ojo ahí, hay dos tipos de expectativas muy claramente marcadas. Como empresa, evidentemente tienen que tener de alguna manera expectativas claras en cuanto a financiar ese programa de salud, financiarla de manera sostenible, tener un aporte dentro de ese costo total del programa de seguros y de alguna manera velar para que ese programa de salud negociado con la EPS o negociado con la compañía de seguros sea un programa que traduzca los beneficios que ustedes quieren otorgar a sus colaboradores. Y del otro lado, la expectativa de los mismos trabajadores y empleados. Ustedes deben tener seguramente muchas encuestas de satisfacción con respecto a una serie de beneficios que pueden recibir como empresa. Entonces, dentro de esa serie de beneficios está el programa de salud. Muchas encuestas han evidenciado que dentro de ese plan de beneficios que ustedes pueden otorgar a sus colaboradores, el plan de salud es quizás el primordial. Entonces, ojo con eso, ojo con traducir de manera correcta esas expectativas de los trabajadores, hacerlas que conversen con las expectativas que tiene la empresa y volcarlas a nosotros, sus asesores seguros, para llevarlos a la mesa de negociación con las entidades prestadoras de salud o las compañías de seguros. Y es por eso que al poner o a sacar una radiografía de los componentes, de los actores, protagonistas de una mesa de negociación, vamos a hacernos preguntas como el hecho de, ¿es expectativa tener el mejor plan de salud para mis colaboradores?
quiero tener yo el mejor plan de salud de determinada industria, quiero tener el mejor plan minero, el mejor plan de constructoras, el mejor plan de bancos, el mejor plan del sector educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero tener ese mejor plan o quiero distinguirme dentro de las empresas del sector público que tienen plan de EPS, también puede ser un buen cuestionamiento. Quiero estar en el 10º superior de las coberturas en tal y cual sentido, quiero tener el menor precio del mercado, ¿cuál es mi expectativa? Entonces, eso es una de ellas. El menor aporte posible, como lo comentaba, también puede ser otra expectativa. Sin incrementos relevantes en el tiempo, eso también puede ser una expectativa. Es ver solamente el corto plazo lo que vale o lo que tenemos que asegurarnos es el mediano y largo plazo también. Entonces, todo eso puede formar parte de las expectativas de las empresas, como también el hecho de asegurarnos de que ese plan de salud sea consistentemente una pieza clave en la atracción y retención del talento dentro de sus propias empresas. Entonces, acá hay 4 ideas que pueden marcar ciertamente, quizás es en términos de Pareto, el 80% de las expectativas que puedan tener las empresas. Ahora bien, en una negociación, si no ya hablamos propiamente de la negociación con una EPS, una aseguradora, hay muchas situaciones que ustedes lo pueden ver directamente o lo pueden ustedes escuchar por parte de nosotros, sus asesores. Porque muchas veces en la mesa de negociación pueden plantearse algunas preguntas, algunas interrogantes de este tipo. Siempre en esa mesa de negociación van a haber intereses opuestos. Es decir, si yo voy con la expectativa de tener el menor aporte posible, por otro lado voy a tener una EPS que en realidad no le preocupe para nada el tema del aporte, yo te cobro lo que debo cobrarte y punto. ¿Es eso lo que puedo yo trascender en el otro lado de la mesa de negociación? La otra pregunta ¿es parte de esa dinámica de una negociación el ganarle al otro? ¿Ganarle al otro protagonista frente a la mesa? Otro cuestionamiento podría ser, ¿para ganar alguien tiene que perder el otro? ¿Siempre tiene que haber un ganador y un perdedor en una negociación? Vayan haciéndose esas interrogantes. ¿Las batallas son inevitables dentro de una mesa de negociación? ¿Hay batallas? ¿Hay algunas batallas que algunos dicen que se pueden conceder para el éxito final? Pero siempre tenemos que hablar de batallas en una mesa de negociación. No se puede cambiar la dinámica negativa o una dinámica negativa. Si vemos que todo está perdido, una mesa de negociación, ¿podría haber una luz en el fondo del camino? ¿Todo vale con tal de lograr el objetivo final? Esa es una pregunta válida en una negociación. Y finalmente, la típica frase, piensa mal y acertarás, debe ser el mandamiento en una negociación. Fíjense ustedes que hay una serie de interrogantes y planteamientos que siempre discurren en una mesa de negociación. Sin embargo, yo los invito, y como parte del equipo de negociación de Marsh, siempre hemos sido conscientes de que pueden haber circunstancias que lleven a una negociación en una dinámica algo o percibida algo negativa. Sin embargo, somos conscientes que depende de todos los participantes de que una dinámica negativa se convierta en una dinámica constructiva. No depende de uno, depende de todos. Sin embargo, si uno va a estar a la expectativa de que la otra persona tome el primer paso, pues eso puede nunca acabar. Entonces los invito siempre a, en una mesa de negociación, a dar todo. Es decir, a dar la mejor actitud para poder consensuar. Creemos en Marsh que siempre hay espacio para consenso. Entonces, vamos a ir recorriendo en esta presentación algunos temas vinculados a qué ha cambiado en la mesa de negociación, qué argumentos nuevos está aportando el mercado para ver si esa dinámica, entre comillas, muchas veces negativa que estamos viviendo en estos meses, la podemos transformar en una dinámica algo más positiva. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado? Así como tenemos las expectativas de ustedes como empresa, de ustedes como colaboradores, de ustedes como beneficiarios de un plan de salud, por otro lado tenemos a las EPS y las aseguradoras. Las EPS y aseguradoras en el mercado peruano son pocas, a diferencia de otros mercados. En otros mercados, compañías de seguros de salud o equivalentes a EPS, pueden haber 10, 20 o hasta 30 aseguradoras sin chistar. En el Perú, a nivel de EPS, tenemos básicamente 5 EPS.
Y estas mismos 5 EPS también tienen su sombrerito de compañía de seguros. Por lo tanto, estamos hablando de 5 EPS y 5 compañías de seguros que comercializan planes médicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Pues hemos tratado de reflejar en esta primera parte de esta lámina cuál era la dinámica del sustento de las EPS y las aseguradoras para plantear una renovación, para plantear cambios en el programa de salud, entre ellos condiciones y por otro lado los aportes. Primero, recordarán ustedes, muchos de ustedes están en estas negociaciones o participan en estas negociaciones, los siniestros en salud, como se cierran por fecha de ocurrencia y hay un rezago, hay un lag en cuanto a la información, pues se toma en cuenta 6 a 7 meses de información por fecha de ocurrencia de siniestros. Entonces, 6 a 7 meses de siniestros cerrados por fecha de ocurrencia. Si ustedes tuvieran un programa de salud que va desde enero hasta diciembre, pues normalmente en el mes de noviembre empiezan las negociaciones. ¿Y qué tenemos como radiografía de siniestros al mes de noviembre? Pues tenemos no información hasta noviembre, tenemos información probablemente de enero a junio o enero a julio, entre comillas, cerrada por fecha de ocurrencia. Es decir, podemos confiar con poco margen de error de que esa información de 6 o 7 meses está prácticamente cerrada. ¿Ok? Entonces, ese era el punto de partida en las negociaciones anteriores. Adicionalmente a ello, lo que se hacía era, ok, si este fue mi comportamiento en la vigencia actual de 6 a 7 meses, ¿qué va a pasar con estos 6 a 7 meses en la próxima vigencia? Y es por eso que la famosa inflación médica, denominada más correctamente tendencia médica, era una de las variables que se tomaba en cuenta en el momento de negociar. Ahora bien, como concepto, creo que todo el mundo está de acuerdo. El costo de los insumos médicos, honorarios médicos, medicinas, equipos, entre otros, infraestructura, por ejemplo, también, exámenes especiales, entre otros, todos van subiendo de precio. Lo que sí no nos ponemos de acuerdo con las aseguradoras y EPS es en el monto de la cuantía de esa tendencia médica o de esa inflación médica. En algunos casos, las EPS, algunas pregonan que esa inflación médica está entre 6.8 y 7%, otras dicen que está entre 8 y 8.5%. Lo cierto es que es una medición privada, es una medición particular que hace cada EPS. No hay un registro estadístico confiable, digamos, que pueda conversar con cuánto es la inflación médica privada en estricto. Tenemos a través del INEI mediciones de inflación médica, pero son más inflaciones médicas en las cuales el componente público predomina. Puede ser un 80-90% de ese levantamiento de información del sector público, lo que está llevando a que ese IPC en salud sea relativamente bajo. ¿De cuánto hemos estado hablando de IPC? Normalmente entre 1, 2, a veces en algunos años hasta 3%, pero por lo general entre 1 y 2%. Entonces ustedes dirán, wow, por un lado 1 o 2%, pero por otro lado tienen a las EPS que pregonan 6, 7, 7, 8, 8, 9, hay una brecha importante. Sin embargo, lo que tenemos nosotros como input válido para de alguna manera verificar cuánto se están incrementando por lo menos los seguros de salud privado, para eso tenemos cómo varía el aporte per cápita año a año en los últimos 3 años del sistema de salud privado a nivel de EPS. Por ejemplo, en el año anterior, el incremento ha estado entre 4 y 5%. Ese ha sido el incremento de precios en cuanto a los aportes de las EPS. Eso puede ser un buen punto de partida, puede tener algunos agravamientos adicionales, pero creo que un buen punto de partida es considerar que la inflación médica podría partir de un 4 o 5% y allí añadirle algunos componentes adicionales. ¿Cuánto podría impactar las nuevas tecnologías? Ustedes saben que el tratamiento de cáncer, por ejemplo, cada vez se tienen más medicamentos que aprueban los entes reguladores, aprueban con medicamentos que antes eran experimentales y ahora sí son prácticas del uso médico común, entre otros aspectos. Eso le llamamos costo de las nuevas tecnologías o no, medicamentos de última generación. Eso es lo que normalmente se adiciona a los conceptos de inflación médica para englobar este concepto en una tendencia médica. Entonces, sí, concepto de tendencia médica existe, el tema, la diferencia en los valores puede ser 1 o 2 puntos que pueden ser trascendentales en el momento de la negociación. Tercer punto,
Proyección de casos catastróficos y oncológicos. Ojo con eso. En el mercado no existe una política uniforme en el caso del manejo de los casos catastróficos. En algunas EPS las manejan de tal manera de que excluyen los casos oncológicos de los catastróficos. Catastróficos es una cosa y oncológicos es otra. Eso según una de las EPS del mercado. Para otra EPS del mercado, todo en contexto forma parte del concepto catastrófico. Y esa EPS, por ejemplo, lo que va a hacer es tomar los primeros 50.000, 60.000, 70.000 soles como parte de los siniestros convencionales de toda empresa y en exceso a ese importe, pues los excluye del análisis de siniestralidad. Mientras que la otra EPS, lo que está considerando hoy en día es que sin considerar los casos oncológicos, todo evento que supere una cantidad va a ser excluida por completo, no en exceso de algo, sino por completo. Entonces, en esta forma resumida de presentar las cosas, les he hablado, en este caso particular, de Pacífico primero, RIMAC luego, que son las dos EPS más grandes del sistema, 2 de las 5 EPS, pero 2 que concentran cerca del 90% del total de afiliados. Por eso las cito en principio como las referentes. Entonces, fíjense que en las dos referentes tenemos dos formas distintas de manejar los casos catastróficos. Dependiendo del componente del gasto de cada una de sus empresas, pues una política les puede ser más favorable que la otra. Y eso va a pasar probablemente todos los años. No todos los años, a Dios gracias, tenemos casos oncológicos fuertes. Algunas empresas sí pueden estar marcadas por casos oncológicos en forma permanente. Entonces va a depender de cuál es el comportamiento particular de cada empresa para ver si es que una política u otra es más beneficiosa para su empresa que la de la otra EPS. Y finalmente, dentro de los conceptos tradicionales, estaba el concepto del PEAS. El PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es un plan básicamente que reúne todos los componentes que como mínimo debería contar un plan de salud. Entonces, ¿qué se dice en torno al PEAS? Se dice que todo plan de EPS debe cubrir el PEAS porque ya la Seguridad Social Pública es salud, no lo está cubriendo. Todo asegurado que tiene un plan de EPS, su PEAS tiene que ser utilizada, debería ser atendida utilizando su plan médico de EPS, porque en salud ya perdió esa cobertura. En exceso al PEAS, digamos, todos los tratamientos hospitalarios, los tratamientos más complejos, todo eso, el asegurado siempre va a tener la opción de utilizar su plan de EPS con las clínicas correspondientes o salud. Tiene para elegir cualquiera de las dos. Entonces, ese PEAS, ¿por qué lo mencionamos acá? Porque ese PEAS ha ido ampliando en cuanto a contenido. En los últimos 4 o 5 años ha incorporado conceptos de condiciones médicas como el HIV, las condiciones psiquiátricas, todo el capítulo de salud mental está dentro del PEAS. Entonces, esas condiciones psiquiátricas, por ejemplo, ya no son atendidas por salud, y esa persona que probablemente haya tenido ese tratamiento en salud, pues ahora le queda la opción de las clínicas privadas. Y todo ese gasto forma parte de la nueva siniestralidad de los 4 o 5 años últimos. Entonces, eso está generando que las EPS todavía provisionen una cantidad como gasto probable en conceptos de PEAS antes no atendidos. Que discrepemos con ese concepto porque eso ya se introdujo hace 3, 4, 5 años, totalmente. Entonces, sin embargo, es una medida, creemos, conservadora todavía las EPS, pero que la ponemos siempre en la mesa de negociación. Entonces, resumiendo el antes, era un escenario ya complicado. Yo creo que todos coinciden que en muchas de estas variables podían generarse discusiones interminables. Pero nuevamente, en el ámbito de ser proactivos, siempre lo que hemos podido conseguir, diríamos en el 99% de los casos, es llegar a un aterrizaje comercial. Es decir, el planteamiento de las EPS podría ser un 10, 15, 20% de incremento, o en algunos casos 40, 50% de incremento, pero siempre tendemos a un cierre comercial. Y cierre comercial invita justamente a montos de ajuste que posiblemente pueden haber tendido a cero, o cero inclusive. Y también montos de 5, 7, 8%. Lo cierto es que siempre el cierre comercial alienta a una posición más consensuada. Soy
consciente de que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, eso no puede conversar plenamente con las expectativas de ustedes como empresas, o en algunos casos de los propios colaboradores, porque el plan de salud a veces también se les ajusta deducibles y coaseguros. Sin embargo, es nuestro rol tratar de cubrir esas expectativas o acercarnos lo más posible a las mismas, pero siempre desde un ámbito equilibrado. Lo que tenemos que hacer es justamente insistir en que lo que hagamos hoy tiene que ser también pensando en mañana. No podemos nosotros como asesores, mal haríamos, en sugerirles algunos aspectos, alguna reducción de primas, por ejemplo, que haga que el próximo año sea inevitable 2 dígitos de incremento. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa esas expectativas y las realidades que enfrenta el mercado. Ahora, yo decía, si esto ya per se era complejo, imagínense lo que ha aportado toda esta nueva realidad. Una nueva realidad en la cual las EPS, entre comillas, ahora, para proyectar el gasto futuro, hablemos del año 2021, pues parten de la premisa de que todo lo que ocurrió este año no es, entre comillas, considerable como una situación, entre comillas, normal. Entonces, en su pretensión de llegar a una situación normal, un consumo que pueda ser reflejado en el 2021, lo que han hecho es coger periodos previos. Entonces, ya no son los 6, 7 meses que solíamos tomar. Están quitando todo lo que es marzo hacia adelante, porque son los llamados meses de cuarentena o meses de pandemia, en la cual el consumo, ustedes lo han podido apreciar, sobre todo en la parte ambulatoria, han sido muy por debajo de los estándares habituales. Y lo que estamos viendo en estos meses y lo que se puede venir a futuro es que cada vez más el consumo se vuelva a los importes y a la fórmula anterior, es decir, a los patrones de consumo anteriores. Entonces, bajo ese pensamiento, las EPS lo que han hecho es cortar a febrero, que era el último mes normal, y para tener una muestra representativa, algunas EPS han retrocedido 12 meses y a otras 18 meses. Por lo tanto, están tomando el consumo no solamente de la vigencia actual, sino están tomando en cuenta las vigencias anteriores. La primera pregunta que planteamos en la mesa de negociación con las EPS es, ¿esto es contractualmente válido? Entonces, como no hay una certeza plena, nosotros nos basamos en la ley de contratos de seguros, que es el contrato madre, digamos, y la que trata de cubrir todas esas zonas grises que puedan haber en sistemas muy particulares como el sistema de EPS. Sin embargo, la consulta está encaminada, está en su salud ya nos estará respondiendo, pero mientras tanto, estamos deslizando, señores, esto es la vigencia 2020. No tenemos por qué considerar vigencia 2019 hacia atrás. Entonces, eso es parte de las nuevas negociaciones que venimos enfrentando con el mercado. Luego, como ellos están tomando, las EPS tomando periodos previos, pues ya no están proyectando hacia el año siguiente, sino están proyectando como si fueran 2 años. Los pongo de manera más simple. Si tomasen en cuenta el año 2019 como periodo base, pues para proyectar el año 2021 tienen que proyectar 2 años. Tienen que mover 2019, 2020 y 2021. Por lo tanto, están proyectando ya no solo una inflación médica, sino entre inflación médica y media y 2 inflaciones médicas. Entonces, ya tenemos también un incremento o un recargo mucho más perverso. Luego, cada EPS seguirá manejando su proyección de casos catastróficos y oncológicos, pero lo cierto es que en este periodo de pandemia, el gasto oncológico se ha mantenido como tendencia creciente. Entonces, el gasto oncológico dentro de los rubros de un plan médico ha seguido creciendo a pesar de la época de cuarentena, a pesar de la pandemia, porque evidentemente los tratamientos de quimio, radio, podrán en algunos casos postergarse una semana, pero no más. Ahí está en juego la vida del paciente. Temas muy delicados y por lo tanto esos tratamientos oncológicos no se han postergado. Y finalmente las EPS, algunas, están utilizando todavía los conceptos del PEAS y algunos márgenes de seguridad, de alguna manera. Están utilizando una margen de seguridad por si es que eventualmente hay un agravamiento de la salud de la población. Entonces, como pueden ustedes apreciar, en el hoy, claramente están todos los elementos conservadores, todos elementos que podrían trascender negativamente en el plan de salud. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿y por qué no tomar en cuenta algunos factores positivos del nuevo normal?
Voy a citar dos. Sabemos que el componente ambulatorio es uno de los principales del gasto médico y ya sabemos que en la época de cuarentena y luego post-cuarentena, igual el gasto médico ambulatorio está por debajo de los estándares normales. Entonces la pregunta es, antes de decir cualquier conclusión, ¿qué generó todo esto? Pues generó primero, como conducta de consumo, el hecho de tomar todas las precauciones e ir a la clínica solo cuando sea necesario o indispensable. Y eso, inclusive, lo hemos visto nosotros al ver al detalle el componente de emergencias. En emergencias, que solía ser un gasto muy rutinario, pues el gasto por emergencias, inclusive, se ha reducido en forma significativa. El gasto ambulatorio en el nuevo normal, ya en estos últimos meses, ya se va acercando, pero todavía no está al 100% del consumo tradicional. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por qué se explica también eso? Porque las personas les ha gustado en muchos casos la atención médica virtual o en todo caso la considera como aceptable, como válida y ya no está yendo a las clínicas con esa frecuencia que iba antes. Evidentemente, una atención médica virtual a través del médico, ya sea en Skype, ya sea en línea, pues es un costo de consulta mucho más bajo que el atenderse en las propias clínicas. Entonces, todo eso configura un nuevo panorama. Y ese nuevo panorama es, de alguna manera, lo que no está incorporando o no incorpora de todo estos sistemas de negociación de las EPS. No lo incorpora como un mecanismo de proyección del gasto futuro. Y en eso estamos nosotros, sus asesores, para justamente poder incorporar en la mesa de negociación todos esos aspectos. Entonces, en esta rápida evolución en esta ecuación de valor, yo les hablaba de la experiencia versus las expectativas. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a la mesa de negociación con las EPS, algunas veces con ustedes, algunas veces nosotros en forma directa para luego transmitir los resultados, hay 5 etapas por las cuales atravesamos. Primero, trabajamos mucho en el análisis de riesgo, porque si es que no vamos con indicadores sumamente objetivos a la mesa de negociación, vamos perdidos. Porque lo cierto es que puede incorporarse mucha subjetividad en una negociación, pero mientras más objetividad incorporemos a la misma, es el mejor de los mundos. Ahí llegamos a terrenos menos refutables que los factores objetivos. Segundo, tenemos que nosotros, como sus asesores, tener la capacidad de ir monitoreando en el tiempo si la estructura de su programa de seguros es el adecuado. Si es que hoy por hoy el gasto oncológico forma parte del programa oncológico, forma parte del plan de EPS, ¿por qué no pensar en tercerizar esa parte del programa oncológico, tercerizarlo a una entidad especializada? Que puede ser la misma EPS porque tiene su brazo de compañía de seguros que vende oncológicos, o bien puede ser un tercero tipo Oncosalud. Hay diferentes alternativas y se puede cotizar con preexistencias o se puede cotizar sin preexistencias. Entonces, hay una serie de mecanismos. Igualmente, si ustedes tienen un programa de una naturaleza que tiene un beneficio máximo acotado, ¿por qué no pensar en una segunda capa de cobertura? Si ustedes consideran que hoy por hoy la filosofía de la empresa ha hecho que el plan de salud tenga mucho más pegada, mucho más, sirva más como insumo de atracción y retención de talento, a lo mejor ustedes quieran mejorar ese programa de salud, manteniendo deducibles coseguros más competitivos de lo que solían tener. Quieren ustedes estar en el 10º superior, en el cuartil superior de la métrica del bench con las empresas de su sector. Entonces, todos esos son pretensiones, son expectativas naturales y eso debe ser parte del feedback que ustedes nos dan a nosotros para estructurar adecuadamente su programa de salud. Complementarlo con seguros internacionales tal vez, complementarlos para la población no afiliada, buscarle planes de salud más acotados, planes de clínicas quizás, son todo parte de la estructuración de un programa de seguros. Siempre en una renovación, una pregunta muy relevante es, señores, ¿quieren ver todo el mercado? ¿Están contentos con su EPS actual o compañía de seguros actual? Negociamos solamente con ellos y si es que no llegamos a cerrar dentro de sus expectativas, abrimos el mercado, o a lo mejor ustedes están tan desilusionados con su EPS que nos dicen, señores, vayamos a tocar las puertas al mercado sí o sí. ¿Okay? Y dentro de esa estructuración y definición de mercados va a importar mucho si estamos hablando del portafolio completo de seguros de riesgos humanos, llámese EPS o asistencia médica, más vida ley, más vida grupo, más accidentes personales, más el SSTR en caso de sus empresas sean de alto riesgo, entre otros. Entonces tenemos que ver si es que ponemos en la mesa de negociación todo eso, o inclusive en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos también, se coloca en la ecuación todos los seguros de la empresa, humanos y patrimoniales.
Entonces, todo eso debe ser parte de lo que se defina justamente como estrategia de renovación. Luego, justamente lo que nos convoca hoy día, el proceso de negociación y renegociación. Entonces, fíjense que el proceso de negociación y renegociación es una parte de quizás decisiva, definitivamente, pero hay todo un homework detrás. Ese homework detrás implica justamente el tener claridad sobre cuáles son sus expectativas, y ahí, repito, tienen que ustedes incorporar las expectativas de sus colaboradores y de la empresa como tal. Y por otro lado, hacer el trabajo de ver cómo estas expectativas han cambiado en el tiempo y qué se espera para este siguiente año. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de negociación decisiva, y finalmente, si todo sale de acuerdo a lo esperado, la colocación del programa de seguros en la EPS o compañía de seguros que ustedes hayan definido. Entonces, siguiendo con esta radiografía, por otro lado, para tratar de ir equilibrando. Entonces, si ya hablamos todo lo que podrían ser las expectativas de la empresa con los colaboradores, por otro lado, podríamos hablar de un mejor servicio, pero con un justiprecio. Podríamos hablar de aportes sostenibles en vez del mejor aporte posible. Podríamos hablar de un equilibrio entre el control del gasto gestionable, ojo con eso, hay todo un trabajo que se puede desarrollar con el concepto de variables gestionables, por ejemplo, el manejo de los pacientes crónicos. Ya saben ustedes que hay muchos emprendimientos con respecto al manejo de pacientes crónicos, pero hay que ver si es que eso está generando el impacto esperado. Adicionalmente, las medidas tradicionales como deducibles y coaseguros están impactando, están dentro del nivel adecuado, está siendo mal percibido o bien percibido, no lo notan los colaboradores, etcétera, y dentro de ese equilibrio, si los aportes son razonables. Y para eso siempre buscamos hacer un recorrido histórico para ver cómo han estado los aportes de la empresa con los siniestros de la empresa, para ver si es que en el tiempo ha habido de alguna manera esa suerte de equilibrio. Todo eso forma parte de el colocar esas expectativas en perspectiva. Entonces, dentro de los nuevos conceptos que viene virtiendo las EPS en la mesa de negociación, lo que hemos visto conveniente en Marsh Schroeder es trabajar muy profundamente en la información disponible. Entonces, tenemos dos fuentes de información muy importantes para que puedan ser traducidos en los famosos criterios de legitimidad. Por un lado, tenemos la fuente de información oficial, que es su salud, pero su salud, recuerden que se nutre de la información que le proveen las propias EPS, y por otro lado tenemos la información que nosotros como Marsh Schroeder recabamos de cada uno de ustedes. Las EPS nos envían información de manera periódica y en base a esa información que nos remiten, nosotros construimos información, ¿ok? El primer bloque de láminas o diapositivas que voy a compartir con ustedes forman parte de lo primero, de la parte de información que su salud provee al mercado en forma abierta. Nosotros con nuestro equipo de análisis o analytics, lo que hacemos es traducirlo en indicadores para que sean compartidos con ustedes y puedan ser tomados en consideración como elementos de decisión. Ok, entonces, ¿qué tenemos en esta primera lámina con fuente de su salud? Tenemos, por un lado, en la curva en color verde, la evolución en los últimos 6 semestres de la frecuencia de utilización del plan de EPS. Entonces, en función a todo el sistema EPS, los cerca de 1 millón de asegurados, pues ustedes veían que el uso de la parte ambulatoria del programa involucraba más de 5 veces al año por asegurado en promedio. Entre los pacientes que nunca se atienden o nunca usan su plan de salud y los asegurados crónicos, por ejemplo, que lo utilizan todos los meses, el promedio de contactos con una clínica o a reembolso o atención médica domiciliaria, lo que fuere, ha sido entre 5 y 6 hasta antes de la pandemia. En el semestre 2020, primer trimestre de 2020, la frecuencia, fíjense que ya baja. ¿Por qué? Porque ya se involucra el medio mes de cuarentena, el medio mes del mes de marzo. Y cuando ya tomamos el trimestre que va entre abril, mayo y junio, pues fíjense que la frecuencia se ha reducido a menos de la mitad, 2.3 atenciones por asegurado al año. Fíjense ustedes el impacto que ha tenido la cuarentena en cuanto al número de visitas de una persona a la clínica o el uso de la atención médica domiciliaria o la atención virtual. Y por otro lado, el costo por atención, el famoso P,
pues vean ustedes cómo ha ido evolucionando el costo de cada atención médica ambulatoria. De 183, 182, bajó incluso a 177, ha ido subiendo en la época de pandemia para superar la barrera de los 230 soles. Está en 236 soles la información del último trimestre. Entonces, lo que quiere decir esto es que las pocas atenciones que han habido ambulatorias en este trimestre de cuarentena han sido atenciones que han sido algo más severas, más complejas, y por eso se dieron, porque eran justamente más complejas. Entonces era esperable que por un lado baje el consumo, pero cada consumo sea por un monto mayor. En la multiplicación de esos dos valores, el P por Q, pues ese valor del último trimestre es bastante menor al de los trimestres previos. Por lo tanto, el gasto ambulatorio sí se redujo efectivamente y está evidenciado con la información que provee su salud. Seguidamente, ¿qué pasó con el componente hospitalario? También hubo una reducción, y aquí la métrica es por cada 1000. Por cada 1000 asegurados, un poco más de 100 personas se atendían hospitalariamente una vez al año. Es decir, 1 de cada 10 se atiende en forma hospitalaria una vez al año. Ese ratio también bajó en forma sustantiva en el último periodo de cuarentena, pero como era de esperarse, cada atención hospitalaria también fue mucho más severa. Y ojo aquí, esta severidad está marcada fundamentalmente por los casos COVID. Ustedes han escuchado que en la vida real esos casos COVID han podido representar atenciones por encima de 100.000 soles fácilmente, 200.000, y hemos escuchado casos de 500.000, 600.000 soles. Cada día en muchas clínicas estaba oscilando, con uso de UCI COVID, pues estaba oscilando entre 10.000 a 12.000 soles el día. Entonces, si es que un paciente estaba un mes en la clínica, ya estaba gastando, entre comillas, 300.000 soles. En hora buena, las EPS a partir del mes de julio empezaron a cubrir ese gasto hospitalario por COVID al 100%, de tal manera que los asegurados, las personas hospitalizadas, ya no tenían que incurrir en un gasto de bolsillo. En todo caso, eso fue la noticia positiva. Esto fue el tema hospitalario. El tema de emergencias, yo les había adelantado. Las emergencias, nuevamente vamos a la curva en verde, muestra el número de contactos al año que tiene cada persona a nivel de emergencias. Entonces, así como hablamos que ambulatoriamente una persona llega más de 5 veces, en el caso de emergencia, más o menos llega casi a una vez por año. Esa vez por año se redujo a la tercera parte, o por lo menos a la mitad, en el periodo de cuarentena, lo cual también nos evidenciaba que no todas las emergencias eran realmente emergencias, sino eran probablemente urgencias. Y evidentemente cada caso de emergencia costaba o costó más en este trimestre. A este punto, a muchos les puede estar llamando la atención por qué solamente hay información disponible hasta el segundo trimestre del año 2020. Y esa pregunta justamente la venía comentando al hablar de los famosos periodos por ocurrencia. Cuando hablamos de siniestros por ocurrencia, yo les hablaba de un rezago, y el rezago de salud nos invita a pensar de que pueden haber 2 o 3 meses de rezago en cuanto a la información. ¿Ok? Entonces tenemos, por otro lado, acá emergencias. Y finalmente, ¿cómo se traduce esto en la siniestralidad? Los mismos 6 trimestres que van desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020 muestran un decrecimiento claro de la siniestralidad con información de su salud en los 2 últimos trimestres. ¿A cuánto se ha descendido? Pues un sistema que estaba en cerca del 85% de siniestralidad ha reducido sus ratios a niveles del 73% en este último trimestre. La pregunta es, ¿eso va a ser sostenible? Pensamos de que va a ser una buena siniestralidad, o está siendo una buena siniestralidad el tercer trimestre que terminó en septiembre y probablemente este último trimestre, pero evidentemente no creemos que sea a niveles tan bajos como el 73%, pero evidentemente tampoco no tan altos como los 80 y tantos por ciento. Entonces, en el horizonte de corto plazo nos debería esperar todavía resultados bastante buenos frente a los históricos. Sin embargo, he hecho mucho hincapié de que esta es información de su salud. Vamos a ver la información que adicionalmente ha trabajado Marsh, y para eso, como conclusión de esta primera parte, tengan en mente, por favor, este número. Según información de su salud, las prestaciones per cápita mensuales, los siniestros per cápita mensuales, han bajado en 12% comparando este segundo trimestre de 2020 contra el segundo trimestre de 2019. Eso es lo que se ha reducido el componente del gasto médico, 12%. Entonces, recuerden ese número para contrastarlo con la cifra que hemos calculado nosotros en una muestra para nosotros más representativa porque son de nuestros clientes. Entonces, lo que hemos hecho es justamente
los conceptos principales de un plan de salud, llámese ambulatorio por el lado izquierdo, creo que está mi cursor, sí, ambulatorio, hospitalario, maternidad, emergencias, todo el concepto oncológico y todas las demás coberturas. Todos son los 6 conceptos que hemos considerado y en la última pila de barras está el total. ¿Ok? ¿Y qué estamos comparando en esos totales? Estamos comparando acá cuatrimestres. Estamos comparando el cuatrimestre marzo-junio del 2019, que es la barra en color azul. La estamos comparando con la barra intermedia, que es la roja, que es el cuatrimestre previo a la cuarentena, que es el periodo que va entre noviembre y febrero del 2020. Y en verde está justamente el cuatrimestre marzo-junio. ¿Por qué hemos trabajado cuatrimestres? Porque lo hemos visto como un mejor reflejo del periodo de cuarentena, que comenzó, como ustedes saben, en la quincena de marzo. Entonces hemos cogido marzo hasta junio como periodo, el cuatrimestre último, para evidenciar el verdadero impacto del COVID, por lo menos en la etapa cuarentena. Y junio, nuevamente el corte, porque hasta esa fecha podemos hablar de información, digamos, confiable, con bajo margen de error. Entonces, fíjense ustedes, yo diría 2 conclusiones o 3 conclusiones importantes. Fíjense que en cada uno de los componentes, la reducción más notoria, de lejos, es la ambulatoria. Fíjense cómo ha bajado ese consumo per cápita mensual en promedio, de niveles de 80 y tantos a niveles de 40 y tantos. Esa es la primera reflexión, que es la única cobertura que baja así de forma importante, de la mano quizás con su primo hermano que son las emergencias, que baja de 15 a 9. Son reducciones relevantes. Coberturas como la hospitalaria, está por ahí, la bajada de hospitalizaciones convencionales se ha compensado con las hospitalizaciones por COVID. La parte de maternidad, evidentemente, se ha mantenido. La parte oncológica, como les decía, se ha mantenido y hay visos de seguir creciendo inclusive. Las demás coberturas más o menos constantes. Entonces, primera conclusión, el cambio más radical, ambulatorio más emergencias. Segunda conclusión, fíjense lo que hemos colocado en las señales o leyendas en amarillo. Hemos colocado cuánto de cada gasto ha sido por COVID. En el caso ambulatorio, en este trimestre o cuatrimestre que hemos marcado en verde, el 5% son gastos por diagnósticos COVID. En el caso hospitalario, el 53% del gasto ha sido por COVID. En el caso de emergencias, 12%. Y si ponderamos esas 3 cantidades, llegamos al 21% a nivel general. Entonces, del gasto del último cuatrimestre, que es el cuatrimestre por COVID, el 21% del gasto médico ha sido por diagnósticos vinculados al COVID. Y tercera y última conclusión, que el gasto total, que lo vemos en esta parte de la derecha, pues ha pasado de niveles de 164, 169 a niveles de 138. ¿Cuánto es esto porcentualmente? 28%. Más del doble de la reducción que se tiene por la información disponible de la Superintendencia de Salud. Entonces, eso es lo que también llevamos a la mesa de negociación. Por el lado de su salud, la información pública es que todo el sistema ha reducido 12% los siniestros en cuanto a siniestros per cápita por COVID. Mientras que nuestros cálculos con nuestra muestra de clientes lleva a un 28%. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Evidentemente nuestro trabajo es con la realidad de cada una de las empresas de ustedes hacer el cálculo. Si es 28, si es 30, si es 50, o si es 10 o 5. O si a lo mejor el gasto, nos ha pasado en algunas empresas que el gasto se ha mantenido. Porque así como se ha bajado el gasto ambulatorio, el gasto hospitalario se ha subido, a diferencia de los promedios de mercado. Por lo tanto, en nuestra calidad de asesores, es nuestro deber, en nuestra misión, explorar y hacer el doble clic en la información de ustedes. Entonces, finalmente, ya estamos llegando justamente a la sección final en la cual la pregunta que nos hacemos es, ok, ya tenemos algunos elementos de negociación adicionales, ya tenemos de alguna manera cómo rebatir parte o todos los argumentos que tienen las EPS. Entonces, vuelvo a ustedes. ¿Tienen ustedes expectativas? Las expectativas, evidentemente, en este periodo de pandemia han cambiado. Les invito a no dejar de compartir las expectativas que tienen ustedes de cara a cada renovación de su programa de salud, para que nosotros, ustedes como traductores y nosotros podamos leer de la mejor manera esas expectativas para que la negociación con las EPS en el mercado traduzca una mejor experiencia para el futuro año que tienen ustedes en la renovación de su programa de salud. No va a ser una tarea fácil,
No es fácil traducir las expectativas de sus colaboradores y de la empresa en general, pero sí es la misión constante y consistente de ustedes el hacerlo y nosotros recabar esa información. Y pierdan cuidado que están en buenas manos. Como Marsh Redder, nosotros siempre vamos a velar por sus intereses e independientemente de los nuevos escenarios de negociación, nosotros somos los llamados a poder responder a sus expectativas y poder calibrarlas justamente también frente a lo que viene ocurriendo en el mercado. Entonces, esto ha sido lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Estoy muy agradecido por los valiosos minutos que han dispensado ustedes en este webinar. Gracias por acompañarnos en este Marsh College Live y vamos a dar apertura a algunas preguntas del auditorio. Gracias nuevamente. Gisela, adelante por favor con las preguntas. Sí, hola Kio. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Villa. Nos dice, ¿cuáles son los riesgos a los que se expone una empresa grande al optar por una empresa aseguradora con poca participación en el mercado? Carlos, muchísimas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta muy relevante. En realidad, hay dos formas de ver y abordar esta pregunta. Primero, tenemos que partir de la premisa que no son muchos jugadores en el mercado. Mencionábamos que en la parte de EPS solamente hay 5 jugadores. RIMAC, Pacífico, Mapfre, Positiva EPS y Sanitas EPS. Y cada uno de esos 5 jugadores en el sistema EPS tienen su correlato en la parte de seguros. Y muchas de esas EPS, por no decir todas, tienen su correlato también en el manejo de riesgos laborales. Ahora bien, en EPS decíamos, Pacífico y RIMAC tienen el 90% del mercado. El 10% restante está entre Mapfre, Sanitas y Positiva EPS. Por lo tanto, en términos de dimensión, es bastante abrupta la diferencia. Ahora, a la pregunta, ¿qué tan bien podría ser recomendable y qué tan bien podría atender estas EPS, las pequeñas, a una empresa grande o mediana? Pues la respuesta es que pueden recibir ustedes el mejor servicio del mercado posiblemente, pero si es que los atienden en términos estándares, posiblemente puedan estar algo por debajo de las expectativas de ustedes del servicio que les venía brindando alguna de las dos grandes. Entonces, me explico de mejor manera. La primera hipótesis del escenario en la cual ustedes puedan recibir el mejor servicio del mundo es que muchas de estas EPS más pequeñas, entre comillas, lo que pueden hacer es un servicio de alfombra roja. Si ustedes son una mega empresa, una empresa muy emblemática del mercado, muy estratégica para esta empresa o esta EPS más pequeña, ellos pueden dedicar una cantidad especial o extraordinaria de recursos para darle un super servicio. Por lo tanto, si ese es el caso, lo que los recomendamos es hacer juntos, es negociar de que esas condiciones de alfombra roja no sean solamente un espejismo del corto plazo, sino asegurarnos que esa alfombra roja la atiendan en el tiempo. Porque si vamos a ir a hacer un cambio a una EPS mediana o más pequeña, pues tiene que ser para garantizar que sus colaboradores estén en buenas manos, no solo por un año, sino por los años siguientes. Los cambios, y ahí los invito siempre a pensar, como negociación, como premisa básica de negociación, es que debemos apuntar a largo plazo. Si vamos a hacer un cambio, pues debemos buscar que ese cambio esté pensado en el horizonte de largo plazo. Y nuevamente, Carlos, muchas gracias por la pregunta, que fue bastante buena. Gisela, vamos por una segunda pregunta, por favor. Sí, me parece que les ha quedado claro, no tenemos muchas preguntas. Les invitamos a seguir preguntando en nuestro panel. Encantado. Y adicionalmente, igual al momento que se les vaya a hacer llegar la presentación, esto queda totalmente abierto a otras dudas, a otras inquietudes que puedan tener. Y evidentemente ustedes pueden trasladar a sus respectivos ejecutivos dentro de Marsh las preguntas e interrogantes que puedan tener, o seguramente nos encontraremos en alguna mesa de negociación yendo con ustedes entre comillas, a conversar y consensuar con las EPS. Yo los invito a una reflexión final. Muchas veces tendemos a pensar que las EPS son unos ogros o son unos monstruos. En realidad, hay personas detrás de las EPS. Esas EPS evidentemente tienen ciertos intereses comerciales. Sin embargo, hay que reconocer de que en esa mesa de negociación, en el fondo, hay personas detrás.
Y esas personas, evidentemente, tienen que cubrir ciertas expectativas que tienen sus propias EPS que representan. Sin embargo, en el ámbito de las personas, siempre yo soy una persona que apuesta a que entre dos personas se pueda llegar a un consenso. Lo importante es tener claridad sobre las expectativas de cada una de las partes, evidenciarlas y construir de una manera consensuada algo que permita cubrir esas expectativas, no ahora, sino ahora, mañana y traspasado. Entonces, a eso debe apuntarse en esa mesa de negociación y ver a las EPS como simplemente el otro lado de la mesa, pero que podemos llegar a un consenso con ellos. Son personas amigas, son personas con las cuales se puede llegar a acuerdos razonables. Ujú. Aquí tenemos otra pregunta de Nancy Aristondo. Nos comenta, ¿se pueden negociar los cambios estándar? Nancy, qué buena pregunta. Hay dos tipos de programas que tienen las EPS. Hay programas que le llaman más o menos empaquetados o enlatados y tienen los programas a medida. Para empresas normalmente pequeñas, medianas, estoy hablando de 50 trabajadores para abajo, normalmente usan los enlatados, pero no es porque quieran imponer condiciones, sino lo que buscan las EPS a través de esos enlatados es tener programas en los cuales todas las empresas pequeñas de menos de 50 trabajadores puedan tener un comportamiento de cartera, un comportamiento de bolsa. Porque si se midieran los resultados de cada una de las empresas, estarían expuestos a mucha volatilidad. Imagínense, Dios no lo quiera, un caso de cáncer en una empresa pequeña. Ese caso de cáncer puede consumir el aporte de 1 año, 2 años o hasta 3 años. Entonces no habría incremento que pueda sostener ese gasto. Entonces la política que asumen las EPS, que es razonable, es juntar a todo ese portafolio de clientes pequeños en una bolsa con un programa predefinido. Por lo tanto, Nancy, si tu pregunta es, y si tu empresa es justamente una empresa que está bajo un enlatado, es quizás lo más recomendable mantenerse en ese enlatado. Si ustedes quisieran tener condiciones tailor-made o a la medida, pueden hacerlo también, pero probablemente eso pueda no sostenerse en el tiempo. Entonces hay que poner costo-beneficio. ¿Quieren exponerse a ese riesgo o quieren estar más bien dentro de un portafolio que pueda hacerlo más sostenible? ¿No? Entonces, Nancy, entonces te invito justamente a hacer las dos evaluaciones con nosotros, en Más que Encantados. Y también tenemos otra pregunta de Luis Huerta. Nos menciona, ¿inciden en estas negociaciones reclamos por SCTR y vida ley durante la suspensión perfecta laboral? Ah, ok, buena pregunta. Esta es una pregunta que escapa un poquito del tema de este capítulo, pero igual en nuestro rol de asesores, encantados de poder absorberlas. A ver, yo separaría los dos mundos. Vida ley por un lado y SCTR por otro lado. En vida ley, ¿qué ha sucedido? En vida ley, en realidad, en vida ley como tal, siempre tiene que ser declarado. Es un seguro obligatorio y tiene que ser declarado. Allí en la suspensión perfecta de labores, inclusive hay que reflejar una planilla. Por más que en este periodo de suspensión perfecta de labores no hay una planilla en estricto, siempre hay que reflejar una planilla. Quizás la última planilla objetiva de tal o cual trabajador en suspensión perfecta de labores debe ser reflejada ahí. Porque es un seguro obligatorio. El seguro obligatorio como tal, inclusive en periodo de pandemia, tiene la cobertura activada. ¿Ok? Eso es por el lado del vida ley. Por el lado del CCTR, pues ahí hay un cuestionamiento importante y se lanzan varias interrogantes también al respecto. Muchas empresas en suspensión perfecta de labores, como ese trabajador no realizaba trabajo alguno, pues lo que optaron fue de que, ok, cero exposición, entonces no declaro la planilla. Lo cual, hasta cierto punto, es válido en el SCTR Salud, porque no hay accidente de trabajo, no hay enfermedades profesionales, digamos, que puedan activar el SCTR Salud, y por lo tanto, no había exposición, no hay pago de primas tampoco. Por lo tanto, ahí no hay problema. En el SCTR Pensión, ahí está el cuestionamiento. Porque pueden haber enfermedades profesionales en curso que pueden activar una pensión o pueden activar una indemnización. Entonces, la recomendación que hacíamos nosotros a nuestros clientes es que veamos en forma conjunta la exposición para ver y conversar con la compañía de seguros correspondiente si era adecuado un moldeamiento del nivel de riesgo y por lo tanto en la tasa del STR pensión en ese periodo, ya sea de cuarentena o post cuarentena.
o durante el periodo de suspensión perfecta de labores. Entonces, esos son los dos ámbitos que los invito siempre a reflexionar y separar. Y cualquier detalle adicional, pues el equipo de Marsh Schroeder, más que encantado también de profundizar al respecto. Muchas gracias, Akio. Ya estamos como terminando la sesión. Ahora vamos a pasar a la parte de, por favor, si nos pueden ayudar con esta encuesta. Y también les invitamos a nuestros siguientes Marsh College. El próximo es el siguiente 12 de noviembre y les estaremos haciendo llegar las invitaciones. Sí, Aquillo, si nos das tus palabras finales, por favor, para poder ir culminando con la sesión. Muchas gracias por tu tiempo de hoy y gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias y más bien un privilegio para mí haber arrancado esta mañana con ustedes y más que encantado de compartir a futuro otros Marsh College Live. Están ustedes plenamente invitados. Nos encanta compartir con ustedes nuestros clientes y aquellos que todavía no son nuestros clientes, los invitamos a ser parte de la familia Marsh. Nosotros más que encantados y como ustedes saben, nuestra gran misión es siempre servirlos y cubrir sus expectativas. Para eso estamos y para eso vamos a estar siempre. Cuídense todos y que tengan ustedes muy buen día. Gracias. Estamos cerrando.